Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Remote Queen y hoy les voy a estar presentando a mi barrio personalizado de los Sims 2. Les voy a estar presentando a mis Sims, sus casas y voy a estar hablando un poquito de la manera en la que juego. Para empezar, este es el barrio, lo construí todo yo misma. Y esta es la historia del barrio. La primera familia que vamos a conocer es la familia Naranjo. La familia Naranjo son fundadores del barrio y poseen una gran fortuna. Luego de que el heredero César tuviera un encuentro con los alienígenas, llegó una nueva integrante a la familia. Esa sería la familia Naranjo. Después está la familia Berbit. Los Berbit son una familia de origen humilde, construyeron su riqueza de a poco y con mucho esfuerzo. La nueva pareja de Frida es puro problemas. ¿Podrán sanar su relación antes de que llegue el bebé? Después está la familia Robles, la cual está vinculada con la familia Berbit. La familia Robles fundó el cementerio del barrio, donde se encuentran todos sus antepasados. Pero ahora los gemelos, ya adultos, se encuentran en caminos opuestos. ¿Lograrán volver a unirse como familia? Bueno, vamos a empezar por la familia Naranjo, ya que tienen el árbol familiar más simple, entonces quiero empezar por ahí. Esta es la casa de la familia Naranjo. La construí yo y estoy muy orgullosa porque me gusta mucho cómo quedó. Tiene 2 pisos y un patio bastante amplio con una pileta y un jacuzzi. Esta es la entrada, acá está el comedor, la cocina. Acá es como una sala de ocio, hay para leer, hay para ver la tele, para tocar el piano, para pintar, para hacer ejercicio, hay de todo. Después baños creo que tienen 3 en total, tienen 3. En el segundo piso están las habitaciones de cada uno, va de cada pareja. Y ahora les voy a presentar a los Sims. Ella es Marina. Ahí está, justo está mirando para el otro lado. Su marido Ronaldo. Su hijo César, que está enojado en este momento. El esposo de César, Cooper, el cual era un Townie al que le tuve que hacer una reconstrucción facial, más o menos, porque era muy feo, pobrecito. Entonces, bueno, nada, le tuvimos que cambiar el rostro. Y por último está la nueva integrante de la familia, Merlina. Y ahora vamos a ver el árbol familiar de la familia Naranjo. El barrio fue fundado por Elena y Francisco Naranjo, quienes tuvieron a Gustavo, que se casó con Gisela, pero tuvieron un matrimonio un poco complicado, entonces se separaron. Pero antes de separarse tuvieron a Marina, quien se casó con Ronaldo. Tuvieron a César y César se casó con Cooper y después de casarse fue abducido por aliens y tuvo a Merlin. Por acá en sus recuerdos, acá podemos ver que fue abducido por aliens. Los recuerdos son mi parte favorita del juego, tipo poder ver la vida de cada uno de tus Sims a través de sus recuerdos es algo que tiene mucho valor para mí. Y que si bien en los Sims 3 se puede, no funciona de la misma forma que en los Sims 2. Y la verdad es que este sistema de recuerdos me gusta mucho. Vamos con la siguiente familia. La siguiente familia es la familia Robles. Como pueden ver está separada en 2 casas y es porque la hermana de Lautaro vive en esta casa, es Claudia. Entonces vamos directamente a esta casa. Esta es la casa de la familia Robles, como pueden ver es un poquito más humilde que la casa de los Naranjo, pero también tienen sus lujos, tienen 3 habitaciones, 2 baños, bueno, la sala de ocio que también tienen un montón de cosas, un televisor grande, bueno, tienen el garage y tienen una pileta también. Los integrantes de esta familia son Lautaro, su esposa Anita, que se ve que está muy sorprendida por lo que está leyendo, la mamá de Lautaro, Victoria,
y la bebé recién nacida, Abril. Vamos al árbol familiar. Acá hay algo importante que explicar. Es que originalmente la familia Robles estaba compuesta por Aldana y Carlos, quienes tuvieron 2 hijas gemelas, Aurora y su hermana Isabel. Isabel se casó con Andrés, el cual forma parte de la familia Berbit. Es por eso que la familia Robles y Berbit están conectadas. Aurora se casó con Carlota y adoptaron a Victoria. Victoria, junto a Aaron Montespeso, tuvo a Claudia y a Lautaro, que también son gemelos. Ustedes estarán preguntando, ¿qué le pasó a Aaron? En realidad lo que le pasó fue que me aburrí de jugar con él y lo maté. Pero dentro del lore del juego, lo que le pasó fue que murió de una manera misteriosa en manos de su esposa, Victoria. Lautaro está casado con Anita y tienen a su recién nacida, Abril. Y bueno, esa sería la familia Robles y esta es su casa. Vamos con la siguiente familia. Esta es la familia Berbit. Está compuesta por Laura y Cristian, que están a punto de celebrar su boda de oro. Su hija Frida, que está embarazada de Chesco. Chesco justo ahora está trabajando, pero es un sim que tenía en el cajón de Sims. Frida lo que hizo fue llamar a la casamentera y le pidió unas citas ciegas, entonces llegó Chesco. Pero Frida y Chesco no se llevan del todo bien, o sea, sí se llevan bien, pero tienen muchos problemas, se pelean mucho y esas cosas. Entonces, hay que ver si su relación se arregla antes de que llegue el bebé. Vamos al árbol familiar. Como pueden ver, Cristian, el padre de Frida, era hijo de Isabel, quien recordemos es la hermana de Aurora. Isabel y Andrés Berbit. Andrés es hijo de Juan y Amelia. Y Cristian, junto con Laura, tuvieron a Frida. Y después, bueno, tienen muchos gatos. Este es Negrito. Este es Filo. Este es Marco. Y esta es Sara. Su casa, como pueden ver, es bastante más humilde, aunque tienen un montón de plata, pero bueno, ellos eligen vivir de una forma más humilde. Su garage, en la habitación principal tienen la cocina, comedor, una tele. Hay 4 habitaciones en total, pero hay una que no la estamos usando. Y esta solía ser la habitación de Frida cuando era adolescente, pero ahora la vamos a convertir en la habitación del bebé. También tienen 2 baños, una pileta bastante chiquita pero linda y un pequeño como parque de juegos para chicos. Y bueno, esa sería la familia Berbit. La forma en la que yo juego es de una forma rotativa. Es decir, yo juego primero con, por ejemplo, la familia Naranjo por un ratito y después juego con la familia Robles también un ratito. Después, bueno, esta casa es nueva, pero también jugaré con Claudia un ratito y después con la familia Berbit y después se repite el ciclo. Es una forma rotativa de jugar. Así que bueno, eso sería mi forma de jugar y mis Sims y todo lo que les quería mostrar. Si les interesa tener el UI rosa que tengo yo, se los voy a dejar en la descripción. Es de SimState en Tumblr. Si les gustaría que hiciera una serie mostrando la vida de mis Sims y gameplay en general, cuéntenme en los comentarios, yo los voy a estar leyendo. Así que bueno, les mando un beso. Bye bye.